goma muy gastada, y también quizás una pastilla de freno adecuada para ciertas situaciones de frenado que realmente no hace la parada adecuada del vehículo. Una pastilla de freno de muy mala calidad es una pastilla de freno que cuando usted demande de ella para que haga el agarre con el disco, de verdad que no va a hacer el agarre suficiente y el vehículo va a seguir, como decimos, igualito. Se va a ir patinando y podemos tener situaciones de colisión en ese momento. Yo digo siempre, Yari, que lo barato sale caro, y me refiero, como estamos hablando de los frenos de los vehículos en esta situación. No, pero mira, las bandas de los frenos, mira, estas pastillas son estas, pero estas ya están más baratas, dame la más barata. Se la montan, comienza con un chillido, comienza con unos ruidos grandísimos y no, al final no sirven, Yari. Así mismo es. En estas situaciones de mucho calor, donde los frenos se calientan más de lo normal, encima de esos cambios bruscos como de temperatura, como estamos recibiendo muchas aguas, es donde de verdad las bandas de muy mala calidad salen a relucir, porque es donde se cristalizan. Las bandas tienen una rugosidad en la cara de contacto para hacer la fricción del disco y hacer el frenado del vehículo eficiente, sin ruidos, sin temblores. Entonces, cuando tenemos unos días manejando con ese tipo de freno de mala calidad, luego vienen estas aguas, el cambio brusco de temperatura de muy caliente, siempre están bien calientes, a un cambio de enfriamiento muy brusco, hacen que las bandas se cristalicen. Entonces, ya es como usted frotar dos cerámicas. O sea, si usted frota dos losas de cerámica, dos tazas, usted va a ver que se van a deslizar bien suavecito, el frenado no va a ser efectivo y puede haber algún tipo de sonido al tener la fricción esos dos cuerpos, las bandas y el disco cristalizado. O no tenemos mucho freno o tenemos mucho ruido en cuanto al frenado, que es bien molesto. Le vamos a dar la oportunidad a nuestros oyentes, si quieren hacer alguna pregunta en este tema, pueden marcar 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Esta es la sesión en ruedas y estamos con el ingeniero Yari Lara hablando de frenos. Yari, he notado también en el caso de algunos conductores, y me mortifica cuando veo esto, por la forma de conducir. Nosotros que presidimos una fundación, que hicimos un proyecto sobre estos temas, muchos conductores de una esquina a otra meten todo el acelerador, pero el semáforo está en amarillo, tienen que frenar, entonces frenan bruscamente y al final, cada cierto tiempo, tienen que ir a reparar los frenos, a comprar nuevas bandas, bueno, que los discos se desgastan más rápido, pero es por la misma forma de conducir. Arranque suave. Así mismo es. Eso es un conductor que va a vivir gastando banda de freno prematuramente, o sea, comprando banda de freno prematuramente, va a tener muchos desgastes en bomba de freno, en las bombas de freno con esos frenazos bruscos. No es que no estén diseñadas para eso, claramente. Rutina de manejo en ese sentido, de que acelero aquí y tengo que frenar allí bruscamente, o sea, fatigamos rápidamente todos los componentes del sistema de freno. Los mismos líquidos de freno se pueden realmente fatigar más rápido, pueden tener las altas temperaturas que coge ese freno, tener contenidos de humedad, o que puedan perder sus características de hacer un ente conductor de la presión desde la bomba de freno hacia el caliper del vehículo. Podemos tener también situaciones con los calipers de que se puedan salir, si tenemos las bandas muy bajitas, muy gastadas, esa parte que hace que el banda del disco, se llama caliper de freno, puede hacer de que, si no hay una estanqueidad suficientemente buena, se pueda salir el líquido por ahí y los frenos se nos puedan ir. Si no contamos de un sistema de monitoreo de bandas, por eso ya casi todos los vehículos, no importa que sean a veces vehículos sencillos, están dispuestos de sistemas de sensor de freno o sistemas de servomotores que van indicando el desgaste de las bandas.
porque de verdad se ha visto con el tiempo que en esos sistemas básicos de freno hay muchas situaciones que suceden porque una más es por descuido de la gente, don Rey, es más realmente por un tema de descuido, pero han sucedido muchos accidentes, muchas situaciones, y el sistema de freno cuando está en desperfecto, de verdad en el mejor que uno necesita, en donde cuando uno lo requiere que funcionen, ahí es que viene el fallo. Entonces, por ende, vienen los accidentes cuando hacen estudios de por qué se fue el freno, se dan cuenta de que las bandas estaban muy bajitas ya, o el líquido de freno realmente hace tiempo estaba de cambio, o el sistema de freno necesitaba un cierto servicio o mantenimiento y no lo realizaron en su debido momento. Esas bandas tradicionales. Sí, dígame, don Rey. No, sigue. Fue un oyente, te voy a decir ahora. Sí, esas bandas tradicionales, don Rey, tienen una lámina de metal, el cual cuando ya llega a un más o menos 15% de vida útil, esa banda de freno, esa lámina hace un ruido, don Rey. Pero un ruido que de chirrido, que la gente realmente a veces la escucha y no toma la precaución. Esto es un indicador de que ya esa banda ya llegó a su límite de desgaste, y hay personas que esperan de que el freno se le vaya para poder cambiar ese sistema de pastilla de freno, Rey. Entonces, por eso le digo que muchas veces esos problemas de accidentes porque se va el freno, o problemas constantes de freno en un vehículo, van relacionados o por un descuido del conductor, o por una mala información o un mal seguimiento en cuanto a los mantenimientos recurrentes que ha tenido ese vehículo en el centro de servicio donde visita. No, que te iba a decir que un amigo que está oyendo el programa, lo está escuchando, me escribió ahí, me dice: Reyes, en una ocasión estaba bajando yo en la avenida Duarte, pero la bajadita, ya en la calle Duarte, después de la milla, que ahí es muy inclinada, y se le fueron los frenos, tuvo que como zapatear como 10 veces ya, y me dice que los ojos se le pusieron como 2 bombillos, y al final, zapateando, llegando ahí a la Mercedes fue que pudo frenar. Señores, no lleguen a eso, por Dios. Terrible, qué terrible. Don Reyes, los líquidos de freno, en otros programas lo hemos dicho, requieren cambio. Señores, no esperemos que el freno vaya para hacer un cambio de líquido de freno. Pregúntenle a su técnico de confianza, a su centro de servicio. Mira, yo nunca he visto que me han cambiado los líquidos de freno. ¿Cuándo le toca el cambio a mi vehículo? Mire, mi vehículo tiene tantos kilómetros. Escríbanle por WhatsApp, mándenle un correo. Sería bueno que cada usuario tenga el conocimiento más o menos básico que son los mantenimientos en cuanto a ciertos chequeos y reparaciones que amerite su vehículo, para que en dado caso, por mucho trabajo, ya sea por mucho trabajo que tenga el centro de servicio, ya sea por quizás descuido, ya sea por una mala información, por lo menos estén atentos a cuándo se debe de hacer o no. No todos los vehículos disponen de sistema de información, de sistema infotainment, de que diga el vehículo mismo cuando le toca un cierto cambio de aceite, ya quizás o de líquido de freno o de filtros, hasta de rotación de goma. Mayormente lo vemos en vehículos de alta gama, que mantienen al usuario informado de que cualquier cosita que se requiera, cambio, que ande con problemas, anda una luz, anda un aviso, anda una información de qué debe de hacer. Cuando tenemos vehículos de básicos, vehículos realmente no tan complejos, con tanto equipamiento, debemos nosotros mismos de llevar ese control. Mayormente, don Reyes, los líquidos de freno no se le debe dar más de 1,000 kilómetros o 60,000 millas. Si tenemos 60,000 millas en nuestro millaje, si es un vehículo versión americana, o 100,000 kilómetros, si es un vehículo versión europea, debemos hacer, aunque se vea bien, el cambio del líquido de freno. Ya hay un gran contenido de humedad, aunque no lo veamos. Hay medidores que se utilizan en que se introducen dentro del líquido de freno y nos dicen el porcentaje de humedad que tiene ese líquido.
y basado a eso debemos de reemplazarlo. Recuerden, señores, estamos hablando de mantenimiento y los mantenimientos deben ser preventivos, no correctivos. Cuando estamos hablando del sistema de freno, estamos hablando de nuestra seguridad y estamos hablando de la seguridad de los demás. O sea que debemos de colocar bandas de freno de buena calidad, hacer un mantenimiento recurrente en el sistema de para enlaces y suavizarlo en este país que tenemos un clima muy caluroso, de mucho polvo y de mucha humedad, y a la vez mantener siempre atento, estar atento a las fechas o al kilometraje que nos recurren, que nos llegan para el cambio de esos componentes, tanto de bandas como de líquidos o cualquier componente que involucre un mantenimiento previo antes de que llegue el problema. Yari, si hacemos una encuesta ahora mismo y preguntamos cuántas personas le han cambiado el líquido de freno a su vehículo, tú puedes estar seguro que puede quizá uno aparecer, yo lo hice, porque esto como que no hay una tradición en muchos dueños de vehículos, en muchos conductores, de cambiar el líquido de freno, Yari. Pero qué bueno que tú lo estás diciendo. Sí, así es, don Reyes. Por eso recalco el hecho de que ellos mismos sean que tomen el control de llevar eso, ya sea en anotaciones, ya sea en un sticker, ya sea como en el celular. De verdad, o sea, son cosas que nos pueden evitar muchos problemas. Reyes, un 90% de los casos donde los calipers y bombas de freno se dañan en toda la gran mayoría de vehículos es por un descuido en el cambio del líquido de freno. Si tenemos periódicamente ese kilometraje que ya llegó, aunque no tengamos situación con los frenos, entonces debemos de hacer el cambio preventivo. Quizás, porque en esto hay muchas opiniones, don Reyes, quizás las personas digan, pero no me están fallando los frenos, cuando viene a ver hago el cambio del líquido y ahí empiezan los problemas. Que he tenido situaciones en ese sentido y como técnico, como profesional en la materia, de verdad lo que le digo es, si el fabricante diseñó ese vehículo y hizo tantas pruebas con ese líquido, con ese componente que él dispuso para que funcionase bien el sistema, entonces llevémonos de él. Que sucedan situaciones después del cambio, pueden haberlas, uno no puede predecir esa situación, pero la estamos evitando a un porcentaje muy alto de que sucedan. Porque si ese fabricante dijo a los 100,000 kilómetros hay que cambiarlo, cambiémonos, porque ya en nuestro país hay, ¿qué le digo? 10,000 vehículos de ese modelo. En otros países hay millones de vehículos de ese modelo. Entonces ellos se basan en estadísticas ya donde esos vehículos abundan mucho. Si en esos países que se le da un uso extremo, que hay demasiados vehículos del mismo modelo, eso resulta, o en las pruebas que ellos hacen en laboratorio, eso resulta. Entonces llevémonos de lo que dice él, no quitemos un termostato porque este país es muy caliente, no echemos un líquido DOT3 donde lleva el DOT4 en la especificación, o sea, porque quizás en ese momento o sea, debemos de llevarnos de los fabricantes, de los manuales, y así podemos tener nuestro vehículo en óptimas condiciones en todos los sistemas que posean. Están escuchando el programa Reyes con mucho más variedad, están en sintonía con CDN Radio, estamos cubriendo todo el país y estamos en este momento con el ingeniero Yari Lara, ingeniero automotriz, en la sesión en ruedas. Yari, me escribió un oyente, me dice, no he podido comunicarme con la cabina, pero me escribió ahí en Instagram, R con más variedad del programa, y me dice que cuando frena a una velocidad de 80 kilómetros, que le ha pasado varias veces, 80 o 90, cuando frena, siente una vibración en el volante, en el guía, que si esto es de los frenos o es parte del tren delantero. Sí, eso es disco torcido. Los discos de freno, cuando uno frena, si están deformados, entonces ahí ese movimiento de vibración se pasa a la carrocería y uno lo siente mayormente en el pedal de freno. Que si hay un terminal, una boleférica en vehículos principalmente con sinfín de guía, si hay algún juego extremo en cualquiera de esos componentes,
cuando usted frena puede haber una situación de vibración o de movimiento, pero ya ese movimiento es un poquito más brusco, un movimiento que te remueve completamente la carga de la guagua o del carro o de cualquier tipo de transporte. El tema de los discos torcidos mayormente sucede a esa velocidad que más o menos el radioyente describe, y más cuando se frena, ahí la fuerza de las bandas hace fricción sobre el disco, y si el disco está deformado, pasa de que se siente una vibración tanto en el pedal como podría ser una vibración en la carrocería. O sea que la recomendación es, si el disco se mide, que lo midan. Si el disco está dentro del rango de corte, ¿verdad?, del grosor que dice el fabricante del modelo del vehículo que él dispone, entonces se puede rectificar en un torno. Si con la rectificación queda más fino de lo que el fabricante dice hasta dónde debe de llevarse el corte, entonces la recomendación es hacer el cambio de el disco. Siempre que se cambian discos es obligatorio hacer un cambio de bandas de freno. Siempre que se cambie el disco es obligatorio, aunque le queden todavía cuerpos de vida útil las bandas. ¿Por qué? Porque un disco nuevo, entonces las bandas ya tienen la deformación del disco viejo, y le va a hacer la vibración parecida o a un ruido cuando usted frena, como si fuese un golpe. Hasta que esas bandas usted pasen los días, no vaya sentando en ese disco, usted va a tener situación. Ahora usted puede decir, bueno, que las bandas están así, eso en par de días se van. Es verdad, puede ser que se vaya, pero esa banda así, con un material que muchas veces es de contenido de bronce o muy duro, si es de cerámica es muy duro, le va a dañar el disco nuevo que usted está poniendo. O sea que la recomendación es que no siempre se cambia banda, don Reyes, se cambia disco. Si está correcto, si está bien, lo recomendable es dejar el disco, una lija en la superficie de contacto del disco para que haya un buen agarre en las bandas, y se ponen las bandas. Ahora, si se cambia el disco, lo más recomendable es siempre cambiar. Me dice un amigo, Yari, que cuando estaban los carros que no te venían con los discos sino con los tambores, que no había tanta ñoñería. Entonces yo digo, sí, pero no frenaban igual, ¿no? No frenaban igual, de verdad que no. Inclusive, don Reyes, en los modelos que mayormente disponemos de tambores atrás, aclarando, hay vehículos incluso muy tambores en la parte trasera, pero son para las bandas de emergencia. Una cosa es las bandas de emergencia y otra cosa son las bandas que hacen el frenado del vehículo. Otros vehículos tienen un modelo de que las mismas bandas que frenan el vehículo son las mismas bandas que acoplan frenan el vehículo cuando usted pone la emergencia. Hay muchos diseños, hay diseños electrónicos y hay diseños todavía manuales. En los vehículos que mencionó, y el radio mencionó, que hacían las dos funciones, que frenaban y a la vez también ponían la emergencia, entonces era un frenado muy pobre. Inclusive cuando los vehículos venían así, se disponían de motores pequeños, don Reyes. Eran vehículos que realmente, después de muchos problemas de frenado y de accidentes en camiones, en cuanto a vehículos de trabajo y en vehículos de un motor 2.0, por así decirte, poner tambores atrás, se dispuso una ley, una norma, de que después de cierto caballaje del motor no podían tener tambores atrás. ¿Por qué? Porque el frenado no era suficientemente efectivo para frenar el vehículo. Después de cierto caballaje, después, don Reyes, de 70 caballos de fuerza en el motor, se debe de poner disco de freno en la parte trasera. De ahí abajo, eso es un motor pequeño, es un motor chiquito, 1.4, 1.2. Bueno, ya 1.4 y 1.2 de los tiempos de antes, don Reyes, porque sí. Ahora mismo usted tiene
un 1.2 con un turbo y un supercharger que le dan casi 300 caballos de potencia. O sea, ya estoy hablando en los tiempos ya anteriores. Si pasaba de ese caballaje, debería de llevar disco. De ahí abajo, como eran motores pequeños, en velocidades bajas, sí podían disponer de tambores porque eran menos efectivos en cuanto al frenado. Y era más incómodo para la graduación, para el cambio de las bandas. O sea, los discos, el sistema de disco, banda de freno, han venido a simplificar mucho la situación del mantenimiento y la situación de reparaciones, y también un mejor efectivo frenado en cuanto a ese tipo de vehículos que lleva ese equipamiento. Yari, la pregunta siguiente es muy recurrente con relación a que se escucha en muchas avenidas y es el chillido. Cuando muchos vehículos frenan hay un chillido. ¿Esto es ya que la banda está casi gastada? ¿Hay una advertencia? Pueden ser varias razones. La principal es esa. En los vehículos que cuentan con el metal que le dije anteriormente, cuando roza del disco, emite un ruido, ya las bandas están ya de cambio. Está el tema de cuando se cristalizan las bandas y los discos, la temperatura que toman, temperatura muy caliente, luego se enfrían con agua, con charco, con cosas, o el mismo uso del vehículo, o las bandas de un material no adecuado, se cristalizan y eso provoca también ruido. También provoca ruido cuando los discos están de rectificación o cuando los discos están malos. Crean unos bordes todo alrededor del disco, el cual el roce del borde de las bandas con ese borde del disco también puede emitir ruido. Puede emitir ruido también, don Reyes, cuando los vehículos se paran, quizás, que ha sucedido muchas veces en estos días, por tema pandemia o por tema de que la gente a veces, algunas personas no utilizan tanto su vehículo hoy en día, lo dejan parado mucho tiempo, y esas bandas hacen como un asiento en la parte donde quedan frenadas, principalmente en la parte trasera, y ya cuando se van a desplazar, en muchas ocasiones, si es de tambor, don Reyes, se puede dar el caso de que se peguen las bandas al disco, al tambor. Cuando usted quita la emergencia, usted siente que el vehículo está frenado y tiene que con el cambio acelerar un poco y ahí suelta. Y quizás de aquí a 2 o 3 kilómetros usted va a escuchar un roce, va a escuchar un ruido. Y luego que vaya las bandas sentando nuevamente, limpiando esa superficie que quedó con cierta suciedad de la misma banda, entonces ya ese ruido va a ir desapareciendo poco a poco. Yari, a propósito de esto, Juan me dice que a veces no usa el vehículo, lo dura una semana sin usarlo, con lluvia o sin lluvia. Luego ya de esa semana, cuando enciende el motor que va a arrancar, a la parte trasera suena como un golpe, ¡pum! Que si eso es también tiene que ver con los frenos, es que como que se pega esto también. Y así mismo es lo que acabo de mencionar, don Reyes. Pero él no pone la emergencia, me dice Yari, simplemente el vehículo parado ahí. Así es, don Reyes. Eso va a depender del sistema de frenos que tenga en la parte trasera y también de la calidad de las bandas. Si hay mucha humedad también en el ambiente, puede suceder también esa situación. O sea que eso es prácticamente normal en esos casos que no se utilizan mucho los vehículos. Si el vehículo lo estaciona en un lugar donde hay seguridad, donde su parking agarre bien, y él sabe que no lo va a usar en quizás 2 o 3 días, la recomendación es que quizás le ponga su parking y no le ponga la emergencia. Ahí puede realmente manejar un poquito esa situación. Pero si se la pone, duró quizás 4 o 5 días, hay un sitio donde se maneja mucha humedad, va a haber óxido entre la banda y el disco, y va a ser normal de que se peguen a la hora de que él vaya a quitar la emergencia y tenga ese ruido que usted me describió. Yari, muchos amigos que, importan vehículos de Estados Unidos hacia acá, me hicieron la pregunta, digo, bueno, lo que pasa es que allí hay nieve, más la sal que le ponen, vienen entonces esos vehículos con mucho óxido, y la parte también de esa línea de los frenos también como que se oxida mucho, y hay muchos problemas con esto. Me dice que a veces hasta la emergencia, como que a veces tiene serios problemas. Y en una ocasión me dijo uno que lo llevó a un centro y lo que le hablaron fue que había demasiado óxido en toda esa parte.
Así mismo es, y mi recomendación para esas personas que tienen esa situación es que antes de que tengan una situación de cambio de bandas, vayan a resolver ese problema. ¿Por qué? Porque por el óxido que tiene el caliper, las partes móviles del freno pueden tener situaciones de no frenado, de que gaste una banda más de un lado que de otro, o en el momento que vayan a hacer el mantenimiento del cambio de banda, tengan que incurrir a tener que cambiar el caliper completo, o que el técnico flojando esos tornillos oxidados vayan realmente a romperse. Entonces, si ya sabemos que tenemos esa situación de óxido, o el dealer antes de vender ese vehículo, la recomendación es, como es un sistema de seguridad del mismo, de que se resuelvan esos problemas. Si usted compró sabiendo esa situación, entonces antes de darle un uso cotidiano a ese vehículo, entonces vaya y resuelva ese tema para que así usted empiece a darle un uso tranquilo. He visto muchos casos, don Reyes, de tuberías de metal de freno que son de metal, las que van por debajo del piso, oxidadas, se pichan y personas tienen problemas de colisiones porque se le van los frenos. Y como le dije al principio del programa, los frenos deben estar en orden. Es un sistema de seguridad. Si sabemos que tenemos algún problema, alguna situación, debemos de corregirla y corregirla de una manera correcta, porque estamos jugando con nuestra seguridad y con la seguridad de los demás. O sea que esas situaciones de frenos oxidados, caliper oxidados, deben ser corregidos. Y si necesitamos cambiar esos componentes, aunque gastemos lo que gastemos, debemos de hacerlo por nuestra seguridad y la de los demás. Yari, con tu participación hemos aprendido, pero también estamos orientando a nuestros oyentes, a nuestra gente que está en YouTube en este momento, que nos sigue en las redes sociales también. Fíjate qué importante lo que tú acabas de decir de los dealers. Aquí simplemente, en la mayoría de los establecimientos donde venden los vehículos, lo que hacen es compran un spray, compran un líquido y le dan un brillito al motor, porque la gente se deja llantar. Levánteme el bonete, déjeme ver cómo está ese motor. Y lo ven limpiecito y consideran que está bueno. Pero además de esto, no hay un chequeo, Yari, de los frenos por ningún lado, ¿eh? Así mismo es, así mismo es. Hay muchas cosas que no se revisan, por eso es bueno las evaluaciones. De verdad, aunque uno gaste un poco más, es bueno hacer una evaluación, como yo digo, de bumper a bumper. Son muchas cosas que uno compra, uno dice, bueno, yo vi esto bien, vi esto correcto, lo vi en orden, lo probé, lo manejé, lo sentí bien, pero hay muchísimas cosas. Un vehículo tiene millones de componentes, que si hay alguno que esté fallando, otros no. Eso en nuestro país hay muchos engaños, lamentablemente. Hay muchas cosas que pueden manejarse para que se vean bien y luego le exploten en la mano a quien compra. O sea, de verdad debemos de hacer una evaluación previa a la compra y así estar tranquilo ya con el uso cotidiano que le van a dar a ese vehículo que compraron. Con esa inversión. Tenemos una llamada. Hola, muy buenas tardes. Haga la pregunta, Yari, por favor. Hello. Lamentablemente no lo estamos escuchando. Hello. Bueno, dígame, señor, escúcheme. Sí. Una pregunta para el experto. Oye, en una ocasión a mí se me fueron los frenos. Totalmente no tenía frenos. Pero con la emergencia yo pude llegar a mi destino, al paso. Que me explique de la emergencia. Ya, él se le fueron los frenos con la emergencia, pero no tenía freno el vehículo, con la emergencia pudo llegar, pero es un tremendo riesgo, señor, ¿eh? Sí, así es. De verdad esa situación la ha tenido muchas personas. En el equipo técnico mío ha tenido en muchas ocasiones que ir a auxiliarlo. La recomendación es que se coloque el vehículo en una plataforma, en una grúa, y se lleve a su lugar de donde se va a hacer la reparación. Si está en un lugar de extremo peligro o lo que sea, bueno, con mucha precaución y mucho cuidado, pero nos jugamos con muchas cosas en cuanto a la seguridad. Por eso es que debemos tener siempre nuestro vehículo revisado para poder evitar ese tipo de situación y no poner en riesgo nuestras vidas y la de los demás. Yari, algo parecido a lo que se pasó al señor pasa constantemente cuando uno va
Constanza, Jarabacoa, bueno, una montaña, y vienes regresando. Para que la banda de los frenos no se calienten tanto los discos, uno aprovecha la transmisión. ¿Esto con el tiempo puede dañar la transmisión o no, Yari? Bueno, hay cambios que tiene la transmisión que son realmente para eso. O hay sistemas en vehículos todoterrenos que son realmente para bajar o para subir cuestas. Siempre y cuando se use adecuadamente, don Reyes, el sistema, que podemos tener un programa más adelante en cuanto a ellos, siempre y cuando se usen correctamente, no hay ningún problema en la transmisión. El problema viene a raíz de que no sabemos manejar un tema revoluciones con un tema de relación de marcha. O sea, no podemos tener una marcha baja, o sea, llámese primera o segunda, con una revolución muy alta en el motor. Entonces, cuando no sabemos hacer esa combinación de relación, entonces vienen a que las transmisiones se fatigan y vienen a los problemas internamente en la misma y a los daños que mayormente pasa cuando una transmisión se quema, que es lo que mayormente pasa. Pero Yari, sí, número de teléfono. se pueden usar. Número de teléfono, Yari, facilidad de comunicación y también de visita. Gracias, don Reyes. Estamos en el 809-563-7358 y en el 849-720-0875.